Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1044. Este juego es un poco extraño. Las existencias en este nivel eran más débiles que las del nivel 10. Tenían conocimientos y habían visto mundos inimaginables, ruinas extraordinarias y linajes legendarios durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, el patio dimensional del dios de la destrucción, el origen de todas las especies, la evolución de interminables líneas de sangre y trascendentes, esta era la fuente de vida en el universo. Para ellos, debe ser una escena inimaginable. Incluso las poderosas existencias solitarias quedarían estupefactas, ¿verdad? A pesar de que tenía esos pensamientos, todavía trataba a Shiji, a este aterrador dios maligno, como antes. Ella les enseñó el sistema mecánico y no tuvo piedad. Cada vez que cometían errores, ella los reprendía y los corregía como si no supiera su identidad. Ocultación. Tuvo que esconderse. Pero no puedo hacer nada con ellos primero, de hecho, ni siquiera puedo probarlo primero con Medura y los demás. Después de todo, es muy fácil sospechar y no tengo mucha confianza. Lo probaré primero en otras existencias más débiles del 10º puesto. Calculó en su corazón y entrecerró los ojos. Luna creciente. Está bien. El equipo de logística que vamos a formar es tan débil como nosotros. Shuzi todavía estaba sentado en su silla, leyendo seriamente los periódicos de la civilización caída de las generaciones pasadas. Miró a Nasella, la vecina de al lado, luego bajó la cabeza y continuó leyendo como si nada hubiera pasado. Parece que el portavoz del dios de la destrucción se ha adaptado muy rápidamente al personaje y está en el camino correcto. ¡Walala! Viajaron y saltaron a través del espacio-tiempo de alta dimensión. Después de unos largos meses, que en realidad fueron un viaje de 10 minutos, finalmente llegaron a su sistema objetivo. Muchos expertos en alcance de Dao de rango 9 se reunieron en un planeta desolado y completamente negro. En el cielo, flotaban muchas ciudades voladoras mecánicas. Incluso había algunas armaduras mecánicas que medían decenas de metros de altura, y también había varios artefactos de Dao, látigos, espadas y martillos que eran solo del tamaño de una palma. Tan fuerte. Hay tantos investigadores. Debes saber que cada patrulla tiene la fuerza de batalla de un cultivador de Dao perfecto. Son demasiado fuertes. ¿Cuándo nuestro equipo será como ellos? Esta es la primera vez que salimos del campamento para participar en una reunión de este nivel desde que nos unimos. Llegaron Medura, Nesera y los demás y se sorprendieron al ver esta escena. Fue simplemente demasiado espectacular. Era como si fueran campesinos entrando a la ciudad. Después de todo, en realidad eran cultivadores taoístas de nivel 9 del campo. Fueron autodidactas y esta era la primera vez que veían una escena tan grande. Las existencias formaron una enorme galaxia mecánica que flotaba en el aire. Medura miró al pequeño Shiji y le enseñó seriamente. En este momento, hay 3 tipos principales. Naves espaciales mecánicas que son comparables a un continente, armaduras mecánicas que tienen solo decenas de metros de largo y artefactos mecánicos de Dao que son solo del tamaño de una palma. Estos 3 tipos no se trataban de su fuerza. Todos eran comparables a la fuerza de combate de un inspector, sin embargo, cuanto más pequeño fuera el cuerpo, más ágil sería. Si tomara la ruta del asesino. ¿Ves esa espada larga de ahí? Eso se debe a que normalmente usan un subespacio para almacenar energía y usan la densidad de una estrella de neutrones para comprimirla. Espada mecánica de estrella de neutrones. Cuando Shiji vio esta escena, sintió una sensación de familiaridad y frialdad. Sin embargo, la expresión de Medura se volvió extremadamente seria mientras miraba a Netera a su lado. Hermana, hay demasiados, he visto más de la mitad de los investigadores legendarios y las existencias en la lista de clasificación. ¿Qué significó esto? Significaba algo aterrador. La gravedad de la guerra fue mucho mayor de lo que habían imaginado y se consideró una batalla con todas sus fuerzas. Uno debe saber que la fuerza de combate de la Liga Budista era solo promedio, incluso si hubieran aniquilado a 7 investigadores de una sola vez. Había más de 1000 investigadores, ese dios pilar del budismo no valía la pena en absoluto. El que estaba frente a él estaba haciendo un gran escándalo. Fue como usar un camión antiaéreo para matar un mosquito. Enviar 200 investigadores los aplastaría directamente. Anuncios de Put Future. Ahora, más de la mitad de toda la civilización había sido utilizada. Sí, las cosas son mucho más serias de lo que pensábamos. En este momento, aparecieron algunos otros grupos del 9º paso que eran tan débiles como ellos.
Su líder era un hombre musculoso y dijo: déjame presentarme. Somos de la ciudad de Millou, soy Calci y estoy aquí para participar en la misión del equipo de logística. Naisera. También somos un equipo de logística, respondió Nesera con una sonrisa. Entonces tendremos que estar juntos por un tiempo. Karth miró al cielo y dijo: nosotros iremos primero. Por aquí circulan todo tipo de rumores. Dicen que aunque la fuerza de combate de la secta budista no es suficiente para amenazarnos, sin embargo, son extremadamente efectivos contra nuestra civilización mecánica. El territorio divino del Abismo Azul podría interferir e incluso convertirse en la mecha de nuestra guerra. Un fusible. La débil secta budista podría ser la mecha de los dos gigantes. ¿El territorio divino del Abismo Azul tiene las agallas para iniciar una guerra con nosotros? ¿No siguió huyendo? El número de cultivadores taoístas que tenemos es 10 veces mayor que el de ellos. Medura se sorprendió. Es solo una civilización con más de 500.000 años de historia. XT. Y NBSP. Anteriormente, el dominio divino azul abisal había estado huyendo y escondiéndose. Simplemente no se atrevió a enfrentarlos de frente, ya que la disparidad en la fuerza general era simplemente demasiado grande. Después de todo, eran independientes, estables y cultivaban su fuerza paso a paso. Con la ayuda de objetos externos en términos de tecnología, su fuerza naturalmente se expandió enormemente. Habían pasado más de 100.000 años desde que se estableció la Alianza Caída. Habían estado expandiendo su territorio, explorando los sistemas estelares circundantes y descubriendo nuevas civilizaciones y formas de vida. Con su expansión, ya habían explorado una milésima parte de todo el Superstar Cluster. Ya habían descubierto y matado a más de 10 civilizaciones débiles de nivel 10. Sus semillas de Dao habían sido divididas por los superiores. Sin embargo, se dijo que aquellas existencias que habían obtenido las semillas de Dao no habían logrado un gran avance y todas habían muerto de vejez. Se decía que los gobernantes actuales de la civilización caída ya habían sido reemplazados durante incontables generaciones, en cualquier caso, se decía que era una existencia más débil de 10º nivel. Sin embargo, después de apoderarse de la semilla de Dao, sería el 10º nivel más débil. Tenía una historia de más de 1.000.000 de años. Aunque nunca nadie había dado ese paso, y todos se alternaban y morían, seguían funcionando. La base que tenían era inimaginablemente enorme y la otra parte realmente quería contraatacar. Por supuesto, 1.000.000 de años no fue lo más largo. La civilización más antigua que jamás habían visto no había llegado al final del Dao ni había entrado en el Reino Supremo. Todavía existió durante más de 3 millones de años antes de perecer. 3 millones de años fue el tiempo más largo que jamás habían descubierto en las ruinas antiguas. Después de todo, el mundo era demasiado grande y es posible que no pudieran garantizar su propia supervivencia. Quizás serían destruidos en menos de 1,5 millones de años, algún tipo de existencia. Después de todo, el universo era un vasto bosque oscuro y nadie sabía cuándo aparecerían cazadores más fuertes que ellos. Es innegable que el territorio divino del Abismo Azul es la civilización de nivel 10 más fuerte y más débil que jamás hayamos visto. Las civilizaciones ordinarias de nivel 10 más débiles tienen menos de 100.000 años. Si no se abría paso, sería destruido. Esta es la primera civilización que superó la maldición de los 100.000 años y alcanzó más de 500.000 años. Cuando los conocimos por primera vez, ya eran muy poderosos. No lo creo, dijo Nesera en voz baja. Pero se atrevieron a luchar contra nosotros, probablemente porque ganaron mucha confianza después de obtener la llamada civilización del incienso, pero pase lo que pase, todavía tenemos que tener cuidado. Sí, ten cuidado. Calth sonrió. Con algunas personas detrás de él, miró a las pocas cultivadoras frente a él con una mirada ardiente y dijo muy solícitamente: si son inteligentes, los primeros en atacar definitivamente seremos nosotros, los débiles que estamos a cargo. De logística, apoyo y fuerza de combate. Tenemos que cooperar unos con otros para sobrevivir. Sí. Los otros cultivadores taoístas a su lado parecían muy atentos, como si no hubieran visto a una mujer en decenas de miles de años. Tenían los ojos secos. ¿Incluso puedes perseguirlo así? Shuzi dejó el periódico a lo lejos. Una gran araña, un monstruo con cabeza de perro y una chica gelatina. Los admiraba en secreto. Como era de esperar, al nivel de los cultivadores de Dao, ya han trascendido el gran Dao y las leyes del universo. Su dimensión es muy alta, y el mundo ya es armonioso. No es que sea un nuevo cultivador que solo ha ingresado a la secta por menos de un año y tiene una visión superficial de las mujeres.
No puedo entender su forma de pensar con solo mirar su apariencia y raza. De hecho, el verdadero amor trascendió razas y formas. Shuzi suspiró emocionado y no se molestó en pensar demasiado en ello. Muy rápidamente, comenzaron a colocarse juntos formando un área. Potentes patrullas también comenzaron a desplazarse en todas direcciones para buscar. Se empezó a suministrar algunas piezas mecánicas y el recambio del horno de potencia universal. Shuzi estaba sentado en la tienda sin nada que hacer y todavía estaba leyendo el periódico. Vio a algunos investigadores entrar al taller, ordenar, modificar y comprar algunas piezas antes de salir. Anuncios de Put Future. Shuzi frunció levemente el ceño cuando vio esto. Todos eran seres extremadamente poderosos y no eran personas a las que pudiera echar mano en este momento. Los dioses de los tres pilares ahora se escondían por todas partes y temía que no pudieran aguantar por mucho tiempo. Durante este período de tiempo, Karth, que estaba al lado, y algunas otras existencias que acababa de conocer en los alrededores, también venían con frecuencia para ganarse el favor, lo cual era bastante animado. Pero muy rápidamente, después de permanecer inactivo durante un período de tiempo, Neterra, como una araña paciente, finalmente hizo su movimiento, revelando sus colmillos venenosos. Kalth, una criatura humanoide de piel verde con piel arrugada y músculos que parecían tela escurrida, caminaba por las calles de todo el distrito gubernamental. Acababa de regresar a su campamento después de charlar con Naisera y los demás. ¿Quién sabe cuántos años han pasado desde esta guerra? Kalth respiró hondo y un atisbo de anhelo brilló en sus ojos. Me gusta bastante ese taoísta. Una existencia a su nivel no estaba calificada para tocar a una mujer que había alcanzado el Dao. Sin embargo, también hubo excepciones. Algunas cultivadoras creían en el amor verdadero y estaban dispuestas a confiar en ellas y luchar juntas, y él mismo era una persona que creía en el amor verdadero. Por ejemplo, frente a él, sintió que se había enamorado a primera vista. Después de 100.000 años de oscuridad, nadie quiere estar solo. Todo el mundo quiere un compañero. Kalth sonrió. Es difícil, demasiado difícil. Había muy pocas cultivadoras, pero no fue porque la proporción fuera demasiado grande. No pudieron encontrar ninguna cultivadora porque la mayoría de ellas se habían convertido en subordinadas de poderosos cultivadores y patrullas. En un mundo donde gobernaban los fuertes, los débiles no merecían tener mujeres. Los pocos de nosotros tenemos que trabajar duro. Kalth miró a los miembros del equipo a su lado. Todos son limpios y honestos, es nuestra oportunidad de usar nuestro amor y sinceridad para influir en ellos y demostrarles que realmente queremos vivir con ellos. Los pocos caminaron y de repente vieron una extraña pieza mecánica en el suelo. Este tipo de situación no era extraña aquí, ya que había maquinaria por todas partes. Kalth lo recogió y lo miró con indiferencia. Parece ser algún tipo de puerto de inicio de sesión del juego. Me pregunto qué juego es. Dijo una persona a su lado. Aunque la mayoría de ellos nacieron en el extraordinario sistema, estaban acostumbrados a las máquinas, los juegos en línea y los mundos virtuales para matar el tiempo en la inactiva civilización caída. Sí, llevémoslo de regreso. No les importó. Podría ser una gota de una determinada existencia. Todavía vale la pena esperar con ansias el juego de otras civilizaciones. Regresaron rápidamente a su taller de maquinaria. Después de terminar un poco de trabajo y asegurarse de que no había planes de respaldo ni peligros, intentó iniciar sesión en el juego. Muy rápidamente, apareció en su mente el lenguaje más común del universo, la corte de Quietus. Nacido en el vacío, caminando por el camino del tiempo. Walala. Estaba completamente oscuro frente a él. Kalth sintió como si se hubiera convertido en la criatura celular más primitiva, vagando en el profundo y oscuro océano, subiendo y bajando lentamente. Al instante comprendió lo que estaba pasando. ¿Un juego de evolución de la vida? Es bastante interesante. La evolución de la vida tiene innumerables posibilidades y requiere una enorme potencia informática para realizar deducciones virtuales. Hay una figura poderosa construyendo este juego. Él suspiró. Sin embargo, la vida está llena de milagros. Hay demasiadas variables. Ahora solo podemos simularlo, pero no podemos alcanzar el grado de realidad. Sin embargo, para él, este todavía era un juego muy aterrador. En un instante, sintió que había infinitas posibilidades, y comenzó a intentar evolucionarlo. Sí, me recuerda la historia de la era evolutiva de nuestro planeta. Como que extraño la ley de la evolución de nuestra raza. Sigamos simplemente el camino de nuestra carrera. Él rió. Continuó nadando en el océano y gradualmente sintió una pizca de shock. Se sintió algo real.
En realidad era la forma de los músculos, pero era algo apropiado para su raza. Extraño, esto es demasiado extraño. Es tan real. ¿Podría ser que los venerables celestiales dejaron accidentalmente una entrada aquí en su propia historia mundial? Continuó evolucionando y se sorprendió cada vez más. Debido a que era demasiado real, había comenzado a poseer el poder de la línea de sangre de su propio clan, lo que le daba una aterradora sensación de realidad. Era como si realmente pudiera crear otro miembro del clan como él si continuaba evolucionando así. Al final, salió del océano y subió a la orilla. Se convirtió en una criatura terrestre y vio una existencia misteriosa. Tenía decenas de miles de metros de altura. Se sentó en un pequeño banco a la entrada del patio, bebió té y los miró en silencio. Todo su cuerpo estaba envuelto en una luz divina, que había existido durante mucho tiempo. Murmuró para sí mismo. Me pregunto en qué parte del universo entero lo ubicaron después de crear esta era. 1045 Capítulo 1055. Maravillosa experiencia de juego. En ese momento, Karth acababa de desarrollar una nueva especie, subió a tierra y abandonó el mar. Vio a esta enorme criatura envuelta en niebla, sentada en una silla, bebiendo té y murmurando para sí mismo. De repente se quedó un poco estupefacto. Esta escena todavía tuvo bastante impacto en él. El taoísta que diseñó este juego diseñó una existencia de nivel desconocido en el juego. La creación de una era, junto con la escena del origen de la vida aquí, era evidente, ¿no eres demasiado atrevido? Kalth estaba tan sorprendido que abrió la boca sin saber qué decir. Aunque era natural que existencias como ellas diseñaran algunos pequeños juguetes para entretenerse. La situación frente a él era como dos existencias jugando al ajedrez por entretenimiento. Sin embargo, cuanto más poderoso era un cultivador, más respetaba la naturaleza y el universo. Eran seres que trascendían las leyes del universo. No serían tan vergonzosos y arrogantes. Solo esos mortales irían contra los cielos en cualquier momento, señalando el cielo y la tierra, regañándolos por ser crueles e injustos. Como una gran existencia en el universo que trascendió todas las leyes, los miles de millones de células de su cuerpo se habían convertido en Dao y había creado innumerables mundos extraordinarios. Para los mortales, este ya era el llamado cielo. Es demasiado atrevido. Ha pasado mucho tiempo desde que vi una existencia tan audaz, el puerto de entrada de este misterioso juego que elegí se está volviendo cada vez más complicado. Murmuró para sí mismo y organizó sus pensamientos. Quizás sea un encuentro fortuito para mí. La diferencia entre cultivadores también era como el cielo y la tierra. Si fue algún universo poderoso y misterioso el que creó este juego en el acto, podría beneficiarse mucho si compartiera un poco de su favor. Como era de esperar, ir a la primera línea, después de todo, el peligro y la oportunidad coexisten juntos. Continuó transformándose y observando en la oscuridad. Fue muy paciente. El mayor misterio del universo es la vida, y el mayor misterio de la vida es su origen. Un aterrador gigante tabú ha iniciado un juego para deducir todo el gran universo. Afortunadamente, sintió que no lo habían descubierto. Las miles de especies extrañas que surgieron del océano fueron solo una de ellas. Entre estas especies, lucharon, evolucionaron y se reprodujeron juntas. Se podían ver todo tipo de evoluciones rápidas a una velocidad visible. Me pregunto si el propietario del juego se ha dado cuenta de que han entrado personas ajenas. Por supuesto, desde su punto de vista, esta existencia podría ser solo un escenario, el tablero de fondo del patio de este juego. Puede que ni siquiera se dé cuenta ni se preocupe por los jugadores evolucionados. Walala. Se escondió en la oscuridad y continuó evolucionando, convirtiéndose en una criatura de músculos verdes. Era similar al juego de su propia raza. Después de todo, él tenía el conocimiento más profundo de su propia raza. Me pregunto dónde están las otras personas que vinieron conmigo, también deberían estar escondidas entre la gran cantidad de organismos celulares y en proceso de evolución, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Continuó evolucionando. Cuanto más evolucionaba, más impactante se sentía. Todo el proceso fue el mismo que el de los jugadores en el pasado. Solo tenían un sentimiento. Era demasiado real. El grado de realismo fue simplemente fascinante. Si se trataba de una simple criatura oceánica de células de algas, todavía estaba dentro del rango aceptable de cálculo. Luego, después de subir a tierra, la vida comenzaría a explotar y volverse diversa. Los milagros de la vida y los orígenes contenidos en él no eran algo que ninguna criatura viviente pudiera predecir. Esto se debía a que no importaba cuán grande fuera la cantidad de datos, todo era virtual.
No era realista, y las especies que se calcularon eran todas falsas. Este era el escenario del juego, no el universo real. Empezó a pensar de nuevo. En este juego, es como en la realidad. No veo nada fuera de lugar. Debes saber que cada linaje de las poderosas razas trascendentes contiene una ley. Para poder desarrollar un linaje extraordinario, este lugar tenía que ajustarse completamente a todas las leyes del universo real. Esto es simplemente imposible, porque para ser capaz de simularlo perfectamente ya no es diferente del universo real. Calz quedó gradualmente atónito. En ese momento, ya había comenzado a notar algo extremadamente aterrador. Este misterioso juego definitivamente no era algo que el territorio divino del abismo azul o las débiles existencias de rango 10 de la civilización caída pudieran crear. Por lo menos, tiene que ser el nivel 10, una existencia en la cima del 10º nivel. Podría ser que cierta existencia robó esto de una antigua ruina de nivel 10 y lo dejó aquí. Su cara se puso roja mientras controlaba a esta pequeña y débil criatura. Su respiración comenzó a acelerarse. Incluso su respiración es tan real. Cuando está nervioso. Ya puedo sentirlo. Con mi respiración intensa, estoy empezando a evolucionar rápidamente, adaptándome al ritmo rápido de la respiración. Hay un órgano de tejido pulmonar aún más grande. XT. Es selección natural, la supervivencia del más apto. Se tumbó en el suelo y empezó a hacer flexiones. ¿Qué tipo de entorno producirá qué tipo de especie? Solo necesito usar mi evolución para ejercer todo tipo de fuerza. Por ejemplo, si entrenas tus antebrazos como loco, te acostumbrarás después generaciones y aparecerán criaturas poderosas con brazos fuertes. Como era de esperar, descubrió que sus músculos estaban evolucionando rápidamente y había una tendencia a convertirse en una forma de vida de tipo muscular. Sin fin. Imposible. Los cientos de millones de años de vida están realmente aquí, se puede deducir rápidamente. Era cada vez más consciente de lo aterrador que era. Cuando una línea de sangre poderosa ya no era tan preciosa como el territorio divino del abismo azul, podía evolucionar, deducir y crear milagros de vida. ¿Qué significó esto? Anuncios de Put Future. Significaba demasiado. Aparte de otras cosas, al menos podría obtener muchos milagros de vida en este patio. Me temo que incluso una existencia de rango 10 en la cima del reino Dao no sería capaz de hacerlo tan fácilmente. Tal vez, sea incluso el 10º grado más poderoso. Él se acurrucó aún más mientras miraba a misterioso ser que estaba bebiendo té. Walala. Seguía hablando en voz baja, bebiendo su té y mirando hacia todo el patio dimensional. Frente a ella, las montañas, los ríos y las diminutas criaturas en todo el patio eran como un arenero que ella había deducido casualmente. Era como si el universo entero estuviera en sus manos. Bajó la cabeza y tomó un sorbo de té. Se sentó frente al patio y dijo: él controla una parte del universo entero y es uno de los expertos en integración del Dao. Sin embargo, es solo una parte de mi poder. La vida es lo más importante, pero no sé si habrá sorpresas después de innumerables eras de creación y destrucción. Carles, que todavía estaba evolucionando, estaba completamente inquieto. Configuración. Debe ser la configuración de fondo. Porque las palabras fueron demasiado exageradas. Pero incluso si fuera solo un escenario, ¿no fue un poco exagerado? No podía imaginar qué clase de gran existencia había detrás de esto para poder crear un juego así. Sentía como si estuviera explorando unas ruinas antiguas, llenas de infinitas posibilidades. En este momento, el sentimiento de depravación y pérdida de esperanza perdido hace mucho tiempo, así como el sentimiento de frescura, surgieron en su corazón nuevamente. A pesar de que logró la integración del Dao y trascendió la vida y la muerte, tomó parte del Dao One, controló las leyes de la vida y se convirtió en el representante de todo el gran universo, despreciando a miles de millones de dioses. Todavía está. En ese momento, la misteriosa existencia estaba sentada en el banco. Su voz estaba llena de arrepentimiento. No puedo evitarlo. La voz estaba llena de arrepentimiento, como si hubiera viajado a través de los años eternos. Esa existencia movió su dedo y agarró suavemente el suelo. Una pequeña brizna de hierba de repente se transformó en un arbusto. En ese momento, el arbusto volvió a crecer rápidamente y se convirtió en un árbol enorme. Este árbol era verde y verde. La evolución de la vida pareció condensarse en un instante. Había trascendido cientos de millones de años y provenía de tiempos antiguos y lejanos. Esa existencia la agarró suavemente y el fruto del árbol fue colocado en su boca. Estaba extremadamente relajado y tranquilo. El sabor es dulce. Es una fruta condensada a partir de la fuerza vital de 1 billón de años. Es bastante delicioso.
Calz quedó completamente atónito ante la escena. Tuvo un pensamiento increíble. ¿Será que esto no era un juego sino el mundo real era el ser frente a él un ser vivo, una existencia suprema del universo? Tan pronto como le vino a la mente este pensamiento, miró la misteriosa existencia sentada en la silla del patio. Ya estaba algo fuera de control. 1046 El comienzo absoluto de la era Menzu. Realmente existió. No era descabellado que pensara de esta manera. Después de todo, según un genio arqueólogo del territorio divino abisal Blue, Milley, estudió las ruinas de varias civilizaciones antiguas, excavó reliquias culturales e hizo todo tipo de arqueología. Propuso las tres grandes conjeturas de Millet, que especulaban cómo existirían existencias de décimo nivel en ese reino. Después de todo, estas poderosas y débiles civilizaciones de nivel 10 ya habían comenzado a intentar deducir el camino del nivel décimo. El dominio divino del abismo azul era su oponente, entonces, ¿cómo podrían no entenderlo? La tercera conjetura fue: una existencia de nivel 10 había creado su propio Dao y se había convertido en una existencia suprema. Ya había mejorado la dimensión y se había convertido en un nuevo concepto de la ley del universo. Sin embargo, ese tipo de existencia también tuvo una vida útil. La duración de la vida estaba determinada por cuánto tiempo se podía resistir la erosión del universo. Cuando ya no pudiera resistir, sería asimilado por el universo entero, asimilando su Dao y convirtiéndose en parte de las leyes de la naturaleza, enriqueciendo el universo entero. Esta fue la famosa teoría de la asimilación del universo en el territorio divino del abismo azul. ¿Podría ser que esta existencia sea una existencia última extremadamente poderosa que ya ha captado parte del poder y se ha convertido en parte de las leyes? Sin embargo, ¿no puede escapar del universo entero y asimilar su propio destino? Está tratando de encontrar una manera de trascender, pero todavía está siendo asimilado gradualmente. Todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Carlos. Se sorprendió al contemplar la existencia antigua y misteriosa. Nivel 10, máximo. Probablemente fue uno muy poderoso. Todavía estaba aquí después de resistir durante cientos de millones de años. Sintió que esta suposición ya era muy probable, después de todo, poder controlar las leyes del universo y usar parte de su poder ya era demasiado increíble. Y el murmullo de esta existencia parecía confirmar un punto. ¿Qué soy donde estoy? Está en un patio ajardinado de 10º grado, y el puerto de caza que conduce a esta tierra, ¿qué es? Karth estaba completamente conmocionado más allá de su imaginación. Miró la vasta existencia tabú que estaba bebiendo té. En este momento, Naisera todavía estaba bebiendo tranquilamente su té. Parecía tranquilo, pero de hecho, la otra parte estaba muy nerviosa, y ella también. Él todavía me está mirando. Tengo que beber mi té, hacer un buen gesto y mantener mi dignidad. Walala. Sacó otra fruta y se la comió con expresión tranquila. Aunque no sé por qué hice eso, representa mi propio concepto de Dao. Debe haber un significado profundo detrás de esto, solo necesito imitarlo. También hubo una demostración, así que solo tuvo que seguir las instrucciones. De lo contrario, estaría perdida. Dije era toda la verdad, por ejemplo, asimilación, control de una porción de poder, control de las leyes de la vida. Sin embargo, no reveló al dios de la destrucción ni nada más, no se puede considerar una mentira. Sin embargo, sus palabras fácilmente podrían causar alguna confusión. En este momento, quería fingir ser un último que poco a poco estaba siendo asimilado por las leyes. Después de todo, naturalmente había oído hablar de las tres grandes conjeturas de Millet antes, esto explicaría el principio detrás de este patio dimensional, así como su existencia. En cuanto a si la conjetura de 10º orden de Millet era cierta o no. ¿Qué tenía esto que ver con ella? Anuncios de Put Future. Fuera cierto o no, no tenía nada que ver con ella. Ella solo lo había revelado indirectamente, y estaban adivinando en esa dirección de esta manera, aunque fuera falso, no le pasaría nada cuando se demostrara que era una conjetura falsa. De esta manera, me disfrazaré como un demonio de 10º grado, los extremis más fuertes de 10º nivel serían asimilados en este patio y se convertirían en la ley que controlaba la vida. Esta lógica es la más aceptable. Era muy inteligente y sabía cuál era la mejor manera de afrontar este tipo de existencia. En cuanto al dios de la creación, el dios de la destrucción, sintió que estos cultivadores de Dao realmente no creían en la existencia de Dao y lo dudarían seriamente. Después de todo, todos eran campesinos. Naturalmente, él no lo creyó. Aunque ella sabía que todo era verdad, sin embargo, era difícil para la otra parte no creerle, así que pensó en una manera de hacer que la otra parte le creyera.
Se podría decir que se había esforzado mucho. XT. En cuanto a por qué no les dejamos saber la verdad. ¿El dios de la destrucción? ¿El dios de la creación? Su corazón estaba apesadumbrado. ¿Cómo podrían saberlo? Ese era el mayor secreto del universo. Observarlo y comprender su concepto se convertiría en realidad. ¿Cómo puedo permitir que un extraño tenga esa oportunidad? Se sentó en la silla y miró estas existencias. Dado que era la misma ruta y el mismo patio pequeño, significaba que el número de jugadores en este juego definitivamente no sería demasiado alto. También recorrieron el camino de los soldados de élite. Se estimó que 200 plazas sería el máximo. Espero que estos jugadores puedan sorprenderme, dijo con expresión seria mientras se sentaba en el patio. ¡Walala! En ese momento, Calz y los demás ya habían salido. Se miraron y se asustaron un poco de forma antinatural. Después de un largo silencio, dijeron sus primeras palabras. ¿Hasta dónde han evolucionado? Ya he creado una especie bastante buena. Probablemente sea bastante bueno. Su línea de sangre ya se considera fuerte. He desarrollado mi propia raza, que es entre un 50 y un 60% similar, y el linaje también es algo similar. Cada uno informó su situación y la conclusión a la que llegaron fue impactante. De hecho, era como la naturaleza, con infinitas posibilidades y el futuro de la vida. ¿Y qué? ¿Cuál es esta situación? Alguien exclamó. Este juego desafía demasiado el cielo. El gran Dao, la existencia en el patio podría ser una existencia definitiva. ¿Todavía recuerdan las tres conjeturas fundamentales del Mijo? Rápidamente pensaron en lo mismo. Mientras dudaba, se aferró con fuerza al puerto de entrada de la caja mecánica, temiendo dañarlo. Si está en el 10º nivel, ¿cómo es posible que tenga una interfaz de juego para entrar a su patio? Para ser honesto, según mi cuidadosa observación, es posible que la existencia ya no tenga ninguna conciencia de sí misma. Es un poco rígido e inflexible. Podría haber perdido la mayor parte de su timidez. Lo que estaban observando en secreto era, naturalmente, lo que Naisera había querido deliberadamente que se viera. Una antigua existencia última que está perdiendo gradualmente su sentido de identidad. Nunca pensé que tendríamos un día así. Nuestro gremio es rico. Parece que, según la conjetura de Millet, este dios no está lejos de llegar al final de su vida y de ser completamente asimilado. Anuncios de Put Future. Sin embargo, este ser probablemente haya vivido durante miles de millones de años, o incluso decenas de miles de millones de años. Me temo que sigue siendo el 10º rango más fuerte porque ha dominado la ley central de la vida. Discutieron entre ellos, muy emocionados y entusiasmados. Al principio, estaban extremadamente apáticos y llenos de desesperación, pero sus ojos brillaban con esperanza. Era demasiado fuerte. Este encuentro fortuito, era simplemente demasiado fuerte. Estaban tan felices que sintieron que su juventud había vuelto a su juventud. Querían caminar por las calles y gritar para desahogar su emoción. Todos, no estén ansiosos. Cálmate, debemos calmarnos. Analicemos esto nuevamente. ¿Cómo apareció esta interfaz de juego? Me temo que es una reliquia de una civilización antigua. Así es, me pregunto cómo quedó aquí. ¿Podría ser que estuviera buscando a su persona predestinada? Después de todo, algunas civilizaciones antiguas poderosas tienen ciertas configuraciones y mecanismos. Una vez que aparezca una herencia adecuada cerca, aparecerá frente a ti. Tal vez. Siento que hay dos posibilidades para esta interfaz de juego. La primera fue diseñada por este nivel 10 para que su civilización y sus descendientes lo conocieran. Les daría una gran oportunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tiempo de conciencia de esta existencia disminuyó gradualmente y la civilización de los miembros de su tribu fue destruida. Por lo tanto, el puerto de entonces terminó aquí. ¿Qué pasa con la segunda posibilidad? La segunda posibilidad es que otra existencia suprema de 10º nivel descubriera esta existencia suprema inimaginablemente poderosa y su jardín. Descubrió que esta existencia estaba perdiendo la cabeza gradualmente, por lo que usó este jardín del 10º nivel para construir un puerto de juego para sus descendientes. Probablemente sea más o menos lo mismo. Entonces pensemos en cómo deberíamos utilizarlo. Intentemos evolucionarlo primero. Después de unos días, empezaron a volverse adictos al juego y no podían salir de él. El grupo Medusa empezó a sentirse extraño. Esos tipos suelen venir aquí para acercarse a nosotros cuando no tienen ningún trabajo que hacer. ¿Por qué han desaparecido todos recientemente? HMPH, sabía que esos tipos no tienen fuerza de voluntad. Están justo detrás de nuestra belleza. Dijo la señora con cabeza de perro.
Pero Naisera estaba muy orgulloso de sí mismo y dijo con indiferencia. Tengo que lanzar el segundo lote, pero no puede ser conmigo. La línea del frente. Tengo que pensar en una manera de lanzarlo al frente. La línea del frente todavía era muy fácil. Pronto, arrojó furtivamente otro dispositivo de inicio de sesión al vacío en la línea del frente. Muy rápidamente, fue recogido por uno de los equipos de patrulla. Había bastantes personas en este equipo, un total de 7 bestias de 9º rango, y todas eran del mismo clan. ¿Dónde está este lugar? ¿Cómo podría ser esto? Pronto empezaron a sorprenderse. Kalth, junto con su propia raza, también comenzó a darse cuenta de que el número de personas aquí había aumentado. El rostro de Kalth se ensombreció. En ese momento, los 3 miembros de su grupo ya eran un poderoso T-Rex espinoso en el continente. Se burló y dijo. Parece que todavía hay personas que han entrado en este mundo trascendente menor. Matémoslos y no dejemos que... ¿Qué clase de criatura poderosa es esa? ¿Quién eres? ¿Dónde está este lugar? ¿Vas a matarnos? Parece que hay un gran secreto aquí. ¿Cómo pudiste ser tan despiadado? No se podía jugar con estos expertos. Este juego es bastante interesante, parecía que se trataba solo de una guerra primitiva entre animales. Su raza era originalmente una especie de forma de vida de reptil marino y tenía un profundo conocimiento de este aspecto. De hecho, rápidamente desarrollaron un contraataque de especies. Auge. En el sandbox del juego Court of Quietus, había estallado una guerra en este misterioso mundo trascendente. Sentada en la silla, Naisera sonrió y observó a los pequeños animales bajo sus pies comenzar una guerra en el océano. Cogió un cuaderno y dijo. Durante el comienzo de la era Mengzu, explotaron todo tipo de animales. La especie floreció y los héroes compitieron por la belleza. La espinulosa terrestre se convirtió en la señor supremo de la época, pero no dominó por mucho tiempo. Nació la espinulosa que se arrastra por el mar y los 2 héroes compitieron por la supremacía, comenzando la primera era larga de guerra de especies. 1047 Gran terror, perspectivas de futuro inimaginables. ¿Qué estaba haciendo esa existencia? Mientras luchaba contra estas débiles criaturas reptiles marinos, Karth volvió la cabeza y miró la misteriosa existencia en la oscuridad. Parecía estar grabando algo con un bolígrafo. Todo parecía demasiado misterioso y no sabía lo que significaba. Tomando notas. Esta era la nueva era. Naisera también estaba un poco nerviosa. Respiró hondo y se sentó en la silla, murmurando para sí misma. Esto debería seguir algún tipo de regla. Solo necesito imitarlo, aunque no puedo hacer la correspondiente gran ley del Dao y la postura es solo superficial, todavía necesito lucir así. Después de todo, no había nada de malo en hacerlo. Como el nivel 9 ordinario más débil, todavía estaba muy nerviosa. Sintió que había muchos principios que no entendía. Tenía miedo de que esas poderosas existencias se enteraran y revelaran algunos chistes o defectos. Ella era falsa. Si no quería ser descubierto por sus acciones diarias, solo tenía que imitar las acciones y acciones reales. Está bien. He observado en secreto sus movimientos antes. Incluso sus posturas son similares. Naisera respiró hondo y comió una fruta redonda de color rojo brillante. Se sentó en la silla, sintiendo el peso de la responsabilidad. En este momento, el grupo de Karth, un grupo de formas de vida muscular ordinarias de T-Rex del tamaño de hormigas, estaba luchando contra las criaturas reptiles marinas en el océano. Parecía muy intenso. En realidad, eran criaturas comunes y corrientes de ambos lados luchando y en guerra. No existía un sistema de cultivo para un poder extraordinario. XT. Después de todo, todo acababa de empezar. Aunque estas formas de vida podrían tener talento, no habían tenido tiempo de mostrar sus talentos. Todavía se estaban cultivando y evolucionando. Auge. El océano estaba sumido en el caos. Era como Godzilla luchando contra un tiburón gigante, donde ambos bandos lideraban sus propias razas para luchar y llevar a sus tropas a la guerra. Le dio a la gente la sensación de estar en una gran película de desastres. Era obvio que el equipo de investigadores de la otra parte también había notado que algo andaba mal. Estaban jugando muy en serio a este juego de la corte de Quietus, transformándose en diferentes especies y luchando entre sí. Karth, que estaba en el lado opuesto, tampoco se quedó atrás. Él también era muy feroz. Quizás no pueda derrotarte en otros lugares, pero en este lugar, todo el mundo empezaba desde cero. También tengo la ventaja de ser el primero en atacar y he estado delante de ti durante mucho tiempo. ¿Cómo no voy a poder vencerte? Auge. Ambos bandos estaban evolucionando rápidamente para contrarrestarse mutuamente.
Un drama evolutivo incomparablemente emocionante había comenzado por completo y ambos lados se perseguían. Esto se llama selección natural, supervivencia del más fuerte. ¿Cuál de estos cultivadores no era una persona despiadada? ¿Fuerte posesividad? Aunque no hemos descubierto nada y todavía estamos envueltos en la niebla, ya hemos notado que este lugar es extraordinario. Queremos monopolizar esta oportunidad y gobernar el mundo de este patio. Nesera bajó la cabeza y observó la batalla entre las dos partes. Comentó seriamente. Para ellos, esto equivale a la conquista del territorio de una civilización arqueológica. La guerra pronto llegaría a su fin. Kalth todavía confiaba en la ventaja del primero en moverse y en las especies maduras para aniquilar la carrera de rastreo marino en la que se había convertido la otra parte. Exterminó por completo la raza del otro partido y se convirtió en una mota de polvo en la historia. Detestable. Del otro lado, en una nave espacial mecánica, un dragón alado alto, carnoso y de color azul oscuro abrió los ojos, revelando un toque de violencia. ¿Ese lugar, qué es? Solo estábamos jugando y fuimos aniquilados a todos. ¿Quién es la otra parte? Este juego está conectado a todos los puertos de la galaxia en todo el universo. ¿Estamos ante un competidor de un enemigo de una dimensión desconocida? ¿Será que cierta herencia está buscando un heredero de todas direcciones para pasar la prueba? Vuelve a iniciar sesión rápidamente en el juego. Esta vez, evolucionaremos nuevamente y nos levantaremos en la oscuridad. Nos mezclaremos con esas criaturas ordinarias, nos desarrollaremos por un tiempo y luego las atacaremos. Líder, nuestra misión es patrullar el área de esta generación y cazar esas sectas budistas. No te preocupes, podemos dejar de lado el trabajo de cazar al enemigo. El grupo de ellos entró una vez más para vengarse de la humillación que habían sufrido. Anuncios de Put Future. Como investigadores, estaban por encima de innumerables existencias y gobernaban la vida y la muerte de innumerables seres vivos. Hacía mucho tiempo que no estaban tan molestos. Sin embargo, cuando entraron esta vez, sus rostros se oscurecieron instantáneamente. Solo puedes resucitar 3 veces. Una vez que agotes todas tus resurrecciones, nunca podrás iniciar sesión. ¿Quieres resucitar por segunda vez? Esta línea de información los hizo cautelosos al instante. El enfoque de Naisera fue simple. Este lugar no necesitaba basura. Era cierto que los cultivadores taoístas que podían cultivarse a este nivel eran definitivamente inteligentes y tenían cualidades promedio altas, pero eso no significaba que tuvieran un gran conocimiento en el aspecto de la evolución. Después de todo, cada existencia tenía sus propias fortalezas y debilidades. Si no funcionaba y no tenía el talento en esta área, sería eliminado directamente. Estaba buscando talentos de investigación como el monarca de la alquimia y el corredor del monte Aluna. Al mismo tiempo, Naisera inició una política neta generalizada. Se dice que el dominio divino del abismo azul también corre hacia aquí. Ya han dejado algunas huellas. También colocaré algunos puertos allí. Además, podemos intentar liberar algunos planetas mortales. No cuesta mucho. Está bien si funciona, pero está bien si no funciona. Su principal objetivo no era reunirse en un solo lugar, sino dispersarse. Además, estos grupos podrían incluso formar una fuerza oculta y acechar en varios lugares. Quizás él podría utilizarlos. ¿Quién sabe? Después de todo, ella había heredado parte de la autoridad del dios de la destrucción. Aunque no había recibido ninguna instrucción, definitivamente era lo más importante para ella desarrollarse y volverse más fuerte. Pronto, todas las existencias iniciaron sesión en el juego. ¿Dónde está este lugar? ¿Qué juego es este? ¿Evolución? Mientras continuaba la masacre, comenzó la caótica batalla entre las existencias. El sol brillaba intensamente. Sentada en un taburete, Naisera miró la escena en el patio y las pequeñas vidas extrañas, y una sonrisa apareció en su rostro. Mi lugar es diferente al de antes, todos aquí eran taoístas. Evolucionarán sus especies y especies aquí. Al mismo tiempo, este lugar no solo será el patio dimensional de la creación, sino también un pequeño mundo de seres extraordinarios. En el patio dimensional anterior, era casi imposible que aparecieran criaturas trascendentes de alto nivel. Tercero, cuarto, quinto, era simplemente una criatura ordinaria. ¿Por qué? Debido a que el flujo de vida aquí era demasiado rápido, una vida crecía rápidamente, daba a luz, declinaba y moría a una velocidad visible. En cuanto a los jugadores, no desempeñaban el papel de una de las criaturas, sino la suerte de una raza. Poseían al líder de la raza más fuerte de generación en generación y controlaban la evolución de su pueblo.
Solo cuando su raza se extinguiera se consideraría que habían abandonado el juego. Por lo tanto, en el sandbox de evolución de esporas, una sola forma de vida no podría vivir por mucho tiempo. No tenían forma de cultivarse y evolucionarían frenéticamente de generación en generación. También fue por esto que los jugadores no causaron ningún problema. De lo contrario, esos árboles que podrían correr ya habrían desarrollado una civilización extraordinaria y habrían comenzado a cultivar, él ya la había configurado. Pero aquí es diferente, estoy equipado con la capacidad de solidificarme, así que no necesito cultivarme para poder alcanzar el nivel avanzado tan pronto como nazco. Ella sonrió. Primer rango, segundo rango, nivel 8, nivel 9. Este patio dimensional se convertiría en un pequeño mundo trascendente verdaderamente perfecto. Serían formas de vida trascendentes en el momento en que nacieran, e incluso evolucionarían locamente, transformando sus líneas de sangre en cualquier momento. Uno sabría la diferencia después de comparar. Era muy débil que las formas de vida ordinarias pudieran controlar sus propias habilidades. Había muchas condiciones que les impedían evolucionar y evolucionar debido a su reino. Y aquí, el embrión de una forma de vida trascendente, grado 4, grado 5 e incluso dioses, como formas de vida de alto grado nacidas como dioses, podrían compararse con él. Anuncios de Put Future. Mortales y dioses. No había comparación alguna. Sí, solo he dominado una parte de la ley de la vida. No puedo reproducir esporas puras que pueden evolucionar todo. No importa cómo me reproduzca, es difícil que mi raza sea limitada, sin embargo, no es que no tengan ninguna ventaja. Mi solidificación puede permitirles evolucionar a niveles superiores. Su expresión era gentil. El dios de la creación, como concepto en la oscuridad, nunca ha sido parcial. Como especie ordinaria, se liberan en todas partes y hay que empezar desde el principio, pero yo soy diferente. Soy egoísta y puedo hacer trampa, soy el agente del dios de la destrucción. No me culpen por usar este método de trampa sucia para lograr mi objetivo de evolución de vida, que estén equipados con huevos de araña de nivel 7 y 8 desde el principio y comiencen a reproducirse. Respiró hondo y una sonrisa apareció en su rostro. El patio dimensional del dios de la creación fue la evolución de las formas de vida ordinarias. En cuanto a su lugar, sería la evolución de una deidad de alto nivel. Este lugar sería un patio de un mundo dimensional trascendente que realmente podría volar en el cielo. Sin embargo, la solidificación consume demasiados recursos. Comenzó a sentir un poco de dolor y murmuró: tengo que pensar en una manera de exprimir todos los recursos de estas existencias. Ella era demasiado pobre. Solo se podría imaginar la cantidad de energía necesaria para crear un huevo de araña de nivel 7 u 8. Además, ¿cuál fue la reproducción de la vida? Tuvo que reproducirse por billones. Solo entonces podría sobrevivir a las innumerables muertes y producir un poderoso linaje trascendente. Esto era simplemente un pozo sin fondo. Si no fuera por su pequeño tamaño, sería imposible hacerlo. Eso es para más tarde. Utilicemos formas de vida ordinarias de nivel 0 para reproducir y eliminar un lote. Que se acostumbren primero. Ella respiró hondo. En el taller mecánico del campamento caído. Esta guerra acaba de estallar. Escuché que las líneas del frente ya chocaron, tengo la sensación de que nos atacarán a nosotros, el débil personal de logística, después de un tiempo. Medura estaba preocupada mientras estaba sentada en la tienda. Shuzi también se mostró muy indiferente. Parecía que Naisera finalmente había descubierto el gran efecto de su solidificación en la evolución de las esporas. Había un límite para el extraordinario linaje que una vida joven de rango 0 podía desarrollar, sin embargo, no había forma de cambiarlo. Debido a la velocidad de la creación, la muerte fue demasiado rápida y no hubo tiempo para cultivar. Solo podía permanecer en el nivel bajo para siempre. Pero Naisera podría cambiar este defecto. El universo es verdaderamente vasto y maravilloso, la línea de sangre que parece ser de poco valor tiene grandes usos. El corazón de Shuzi tembló levemente. La solidificación, para mí, es definitivamente una habilidad divina a un nivel que desafía el cielo, tengo una suerte inimaginable de poder encontrar este linaje entre los miles de linajes. Como tal, Shuzi tenía sus ojos puestos en esta enorme araña a primera vista. A los ojos de los forasteros, este talento de línea de sangre tenía poco valor. Sin embargo, para él, esta línea de sangre era incontables veces más poderosa que las líneas de sangre elementales o basadas en hierro. ¡Walala! En ese momento, la belleza con cabeza de perro Ainer entró repentinamente desde la entrada de la tienda. Encontré una caja mecánica extraña. Parece ser un puerto. ¿Ah?
¿Cómo pudo captar algo así? Supongo que cayó del cielo. Ya que estamos aburridos en la tienda, intentémoslo. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Naisera, pero las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa que nadie conocía. El puerto de juego de esta caja mecánica, naturalmente, se colocó allí a propósito y fue recogido por su propia gente. ¿Juegos? Nunca los había jugado antes. Estoy muy interesado. Shiji estaba un poco feliz y ansioso por intentarlo. ¿Lo intentamos? Medura reprimió la preocupación en su corazón y miró a su alrededor con una sonrisa. De todos modos no tengo nada que hacer. Está bastante bien para pasar el tiempo. Sí, logra un equilibrio entre trabajo y descanso, repitió Naisera. Ustedes deberían intentarlo juntos. Medusa quedó atónita por un momento, pero no rechazó las buenas intenciones de la otra parte. También es hora de incorporar a mi propia gente. En la situación actual, el grupo intermedio no despertará ninguna sospecha. Nesera se rió entre dientes y observó en secreto su entorno. Medura, Wainer, son amigos con los que me llevo bien. Después de ingresar a la corte de Quietus, pensaré en una manera de darles un trato especial. Ella no maltrataría a su propia gente. Además, Medura y Wainer fueron buenos asistentes para ella en la vida real. Ella no se rendiría con este equipo y su identidad en la vida real. Y esta aterradora diosa malvada, Shiji, además del extremadamente misterioso Renemansky. Ella miró en silencio a algunos de ellos. Pensaron que se había escondido muy bien, pero ya había descubierto a estos gigantes tabú que viajaban en secreto. Esta es la primera vez que dejo entrar a un 10º nivel débil. Estoy un poco nervioso por existencias tan poderosas, además, soy alguien que entiende la existencia del dios de la creación. Ella estaba un poco indecisa. Sin embargo, rápidamente se decidió. En su opinión, era imperativo. Estas 3 existencias eran mucho más fuertes que esas patrullas. Una vez que entraran, desarrollarían todo tipo de especies para ella. Era muy probable que le crearan un valor inconmensurable con su visión. Definitivamente se sorprenderán mucho, cuando los demás entren, pensarán que es un nivel 10, pero con su conocimiento, si saben sobre el dios de la creación, definitivamente sabrán que está relacionado con el dios de la destrucción. No estoy seguro. La sonrisa de Nesera pronto volvió a su rostro mientras murmuraba para sí mismo. En el momento en que lo vieran, incluso una existencia tabú que es tan poderosa que fácilmente puede aplastarme hasta la muerte se sorprendería, ¿verdad? El dios de la destrucción que fue creado gracias a mí. ¿Qué te pasa, hermana mayor Nasella? Preguntó Shiji. No nada. Neterra rápidamente puso una mirada indiferente y dijo suavemente con una sonrisa. Entremos y echemos un vistazo. Ha pasado mucho tiempo desde que jugué con todos. 1048 capítulo 1058, oportunidad. Ahora, aunque la guerra ya había comenzado, era solo el comienzo. Podría considerarse una guerra a pequeña escala para probar las aguas. Realmente aún no había estallado, por lo que se podía considerar que estaba tranquilo. Después de todo, para los débiles como ellos, la guerra en sí no era importante. Eran responsables de la logística, el mantenimiento e incluso el rescate, sin embargo, eran el grupo de existencias más peligroso. Después de ordenarse, comenzaron a entrar al juego. Aparte de Naisera, los demás no le dieron mucha importancia. Incluso Medusa era igual. No tenía ninguna capacidad para predecir el futuro, por lo que, naturalmente, no sabía lo que le esperaba. Walala. Estaba completamente oscuro y estaba bañado en un mar de oscuridad. Su entorno estaba pegajoso y no podía ver nada. Medusa intentó abrir los ojos, solo para descubrir que ni siquiera tenía globos oculares. ¿Dónde está este lugar? ¡Qué aura tan familiar! Medusa sintió una vaga sensación de familiaridad, como si hubiera visto esta escena antes. ¿La evolución de los seres vivos? Ella se calmó. Comenzó a evolucionar hasta convertirse en una criatura, desde una simple criatura de alga hasta una criatura cefalópoda, agitando lentamente sus 8 garras y emergiendo del agua. Esto es. En el momento en que Medusa emergió del agua, miró el patio familiar y no pudo evitar quedarse completamente atónita. La decoración, el diseño y el enorme gigante se parecían mucho al misterioso lugar donde había descendido. El suelo estaba lleno de innumerables cadáveres y todavía se podía ver cómo eran en el pasado. No se sabía cuántas decenas de miles de años habían crecido y podrido aquí. La vida y la muerte interminables trajeron una sensación de vicisitudes a este lugar. Sin embargo, el estilo no estaba bien. La estructura general era diferente.
La atmósfera era lúgubre, dando a la gente una sensación de desolación y destrucción. Este no es el patio del dios de la creación, sí, destruye, el patio dimensional del dios de la destrucción. Su corazón tembló y no pudo evitar hundirse. Podía sentir claramente a los seres vivos aquí, pero el grupo de seres vivos de aquel entonces era completamente diferente. Una voz vino desde un lado. ¿Dónde está este lugar? Medura quedó atónita por un momento. Ella también se convirtió en una extraña criatura y flotó hacia la superficie. Es tan real. Se ve muy especial. Dijo Shiji en voz baja. Después de todo, ella nunca lo había visto antes. En ese momento, ella miraba a su alrededor con curiosidad, sintiendo que era muy interesante. Sí. Esto, Nesera parecía extremadamente sorprendida mientras miraba a sus compañeros a su alrededor. Parece que esto podría ser algún tipo de oportunidad especial. Todos, tengan cuidado. Medusa ignoró los suaves susurros a su alrededor. En ese mismo momento, su corazón estaba en estado de shock. Después de todo, ella había observado personalmente al dios de la destrucción. Ella fue quien sacó este concepto desde un futuro lejano. Se podría decir que ella tiene la mayor responsabilidad. Aunque sentía que la destrucción del universo estaba demasiado lejos y no tenía nada que ver con ella, todavía sentía una sensación de confusión cuando vio esta escena y la aparición del patio dimensional del dios de la destrucción. Al final. ¿Todavía apareció? Anuncios de Put Future. El dios de la destrucción. Ella murmuró suavemente. Miró la figura sentada en el pequeño banco, envuelta en niebla, bebiendo té y comiendo frutas misteriosas, pero siempre sintió, algo andaba mal. Dios de la destrucción. XT. Volvió la cabeza y miró a Reinimansky. En ese momento, este todavía tenía una expresión extremadamente tranquila, lo que hizo que Medusa lo admirara un poco. Renemanska debe haberlo notado, este es el patio dimensional del dios de la destrucción. Nuestro jardín del universo es el principal culpable, el pecador del universo entero, sin embargo, todavía no lo mostró en su rostro y fingió que no sabía que este era el patio del dios de la destrucción. Tenía los ojos brillantes y sentía que había aprendido mucho. Todavía no estaba lo suficientemente tranquila ni lo suficientemente paciente. Sin embargo, sus ojos todavía se iluminaron mientras miraba a su alrededor. En ese momento, estaba mirando el patio dimensional. Había todo tipo de formas de vida evolucionando. No esperaba que vinieran a través de un canal así, y me he convertido en uno de ellos, tengo que decir que esta es una oportunidad. ¡Walala! De repente estalló una batalla en el cielo. Un grupo de pájaros y un grupo de peces voladores que saltaron del mar chocaron entre sí. La batalla fue extremadamente feroz. Era obvio que había dos fuerzas ocultas que estaban manipulando a estas dos razas para iniciar una guerra. ¿Este es otro jugador? Medura se sorprendió. Miró la escena en el cielo y se acurrucó ligeramente. Estas existencias no parecen simples. Esta tierra definitivamente tampoco es simple, ¿podría ser que este lugar sea un encuentro fortuito? Tal vez sea un encuentro fortuito. Tenemos que ser cuidadosos. Medusa todavía le daba un serio recordatorio a su entorno. Con solo una mirada, puedo entender aproximadamente el diseño de este juego, eran especies que evolucionaban y se mataban entre sí. Los jugadores se están matando unos a otros. Acabamos de llegar y nuestra especie aún no se ha formado. Primero tenemos que escondernos de ellos y desarrollar una especie poderosa antes de conspirar para otras cosas. La gente a su alrededor asintió con la cabeza. Sus expresiones se volvieron serias cuando comenzaron a sentir que esta era una oportunidad. Nasella también tenía una expresión seria en su rostro, pero de hecho, estaba mirando secretamente a Medusa y riéndose en su corazón. Este dios maligno todavía está conmocionado por este lugar. Reinimanska, aunque no hubo cambios visibles pero su corazón debe estar cambiando dramáticamente, tan conmocionado que ni siquiera puede hablar, ¿verdad? Esa es la clave para la destrucción del mundo. Deberían entender este concepto más que nadie. En ese momento, Naisera de repente tuvo un sentimiento de satisfacción. Se sintió demasiado bien. Entonces, ¿qué pasaría si se tratara de una existencia poderosa 10 niveles más baja o en el nivel tabú? En este lugar, no importa cuán fuerte fueras, no importa cuán poderoso fueras, aquí solo podías transformarte obedientemente en una especie. Ella siempre se había sentido inferior. Él no estaba dispuesto. Después de todo, el talento del linaje solidificado era demasiado pobre y no había ningún poder de combate al mismo nivel.
Solo podía usar su mar de personas para intimidar a las potencias de bajo nivel, y cuanto más tarde llegara, más débil sería. Sin embargo, su actitud y talento definitivamente no eran débiles. Mi futuro está más allá de mi imaginación. Mientras arroje huevos de araña como loco, puedo tener un futuro ilimitado. Respiró hondo y sus ojos brillaron con una alegría impactante. Al mirar todo el patio dimensional, se sintió como si estuviera de muy buen humor, como si fuera el marqués de 10.000 hogares en el pasado. ¡Walala! Más, el futuro. Se sentó en un pequeño banco, con sus 8 patas de araña cuidadosamente en cuclillas, liberando interminables esporas. Anuncios de Put Future. Sin embargo, ya había descubierto que su cuerpo empezaba a sentirse débil. Había pasado poco tiempo, pero ya sentía una sensación de debilidad, como si su fuerza no estuviera en su corazón. Por mucho que intentó reponerlo, no pudo recuperar la debilidad. Sus piernas eran suaves. Parece que tendré que crear algunos clones más de mí mismo para ayudarme a entrar al nido de la madre araña y compartir mi carga. Su rostro estaba extremadamente pálido mientras pensaba para sí misma. De lo contrario, un pensamiento extremadamente aterrador apareció en su corazón. Moriré de agotamiento. Walala. Los tiempos se fueron superponiendo y actualizando rápidamente. Medusa y el resto del grupo también se reproducían rápidamente. Aquí, no se trataba de probar el nivel de combate de todos o su talento en la investigación de técnicas de cultivo, sino su aptitud para la fuente de evolución de la vida. Esas existencias poderosas tenían un amplio conocimiento y experiencia. Aunque tenían una ventaja, definitivamente no era una gran ventaja. Todos habían partido desde la misma línea de salida para subir, matar. Los peces estaban peleando. Los pájaros estaban peleando. Innumerables bestias en la pradera estaban alborotadas. Incluso había lochas de barro y 100 pies bajo la tierra amarilla, que empezaban a pelear. Ella solo sabía lo que realmente significaba cuando Medura y los demás representaban su propia especie. ¿Esto es línea de sangre? ¿Es un verdadero linaje? Ella controlaba su propia raza y todo su cuerpo temblaba como si le hubiera alcanzado un rayo. Nosotros, vamos a ser ricos. Hemos descubierto un encuentro fortuito inimaginable. Acababa de entrar y ya lo había descubierto. No era de extrañar que estos jugadores desconocidos misteriosos, que provenían de sistemas estelares desconocidos y mundos extraordinarios, se volvieran locos y compitieran entre sí. Las 3 conjeturas definitivas de Millet. ¿Qué? Exclamó Medura. Naturalmente, ella conocía la historia del territorio divino del abismo azul y sus hermosos ojos parpadearon. ¿Podría esa misteriosa existencia en la cima ser algún tipo de pico de nivel 10? ¿Ha perdido su timidez? Estaba completamente emocionada mientras miraba a sus compañeros a su alrededor. Esta fue una oportunidad. Fue una oportunidad inimaginable. No es de extrañar que lucharan tan locamente por ello. También pensaron en el mismo lugar que las personas que los precedieron. Este puerto de juego fue abandonado por una civilización antigua y se utilizó para ver la existencia suprema de este universo. En su jardín, podía usar sus leyes para obtener oportunidades. Probablemente fue utilizado por esa antigua civilización para cultivar a sus poderosos descendientes. Timbre. Timbre. De repente, se escuchó una voz extremadamente fría. Miraron al cielo y sintieron que sus corazones latían más rápido. 50 jugadores han entrado en la cancha de Quietus. El sistema de niveles ya está disponible. El sistema de niveles es el siguiente. 1. Puedes ganar puntos de experiencia al derrotar a un enemigo. 2. Los puntos de experiencia se pueden usar para mejorar el nivel inicial de la especie en el orden de rango 1, rango 2, rango 3, tendría que asumir el costo de los recursos. 3. El linaje de la especie evolucionada se puede sacar de la corte de Quietus cuando alcance el rango 9. 4. Una vez que se retire una cierta cantidad, el tribunal de Quietus se sellará y se reabrirá después de un período de tiempo desconocido. O será completamente imposible reabrir. 1049 Linaje híbrido. Los 3 breves comentarios fueron suficientes para desatar una gran tormenta. La información contenida en él confirmó completamente su suposición. Timbre. Timbre. Foro abierto. Sonó otra voz. Todo el mundo todavía estaba acostumbrado. ¿Cómo es posible que un juego no tenga foro? Era normal que la entrada existiera en forma de juego. En este foro, todos eran enemigos. ¿Cómo podrían discutir y exponer sus identidades? Sin embargo, todavía estaba bien maldecir desde arriba. Lo que les importaba eran las 3 primeras anotaciones. Esto es real. Incluso puede sacarlo a relucir. XT.
Más de una existencia rugió en sus corazones. Linajes y criaturas extraordinarias que pueden sacarse y crearse, podemos sacarlo a relucir. Karth se quedó allí aturdido, con una excitación y una impulsividad sin precedentes aumentando en su corazón. Sáquenlo, esto realmente podría sacarse a la luz. Esta era una posibilidad infinita, incluso las criaturas ordinarias sin rangos podrían tener todo tipo de evolución de línea de sangre, primer rango, segundo rango, séptimo rango. Usar una fuerza vital extraordinaria para desarrollar una línea de sangre, ¿qué tipo de escena es? Cuanto más pensaba en ello, más se emocionaba. Todos, incluido Karth, deseaban poder abandonarlo todo en un instante y dedicarse a ello. Esta oportunidad fue enorme. Una ley suprema del universo que controlaba parte del origen de la vida tenía el poder divino de la vida que podía reproducir el universo entero. En cuanto a ellos, equivalía a robar el poder de la ley de vida del universo para crear milagros increíbles. Este fue el encuentro más milagroso del universo, no hubo otro. Había que saber que las leyes de la vida era el núcleo del universo. Un experto en el reino final de 10º nivel que había comprendido la ley de la vida era definitivamente la existencia más poderosa en toda la época del cosmos. La corte de Quietus, me pregunto qué clase de civilización creó esto, en realidad, puede señalar directamente la fuente del universo. Si no fuera por el hecho de que la escena frente a ellos era demasiado realista, casi no creerían que esto fuera real. Fue como un sueño. También sabían claramente que incluso si no podían eliminar las especies que habían reproducido y convertirse en el vencedor final, sin embargo, en el proceso de reproducción y evolución, uno podría obtener un conocimiento misterioso e inimaginable de la vida en este sitio de prueba. En ese momento, Medura también estaba tan emocionada que su cara se puso roja. Tenemos que luchar por ello. Esta es nuestra oportunidad. Anuncios de Put Future. Sí. Medusa también estaba sonriendo, pero su expresión era un poco sombría. Las reglas eran demasiado complicadas. Cuanto más pensaba en ello, más sospechaba que había un cerebro detrás de todo, y que el dios de la destrucción era falso. El dios de la destrucción se había otorgado a sí mismo una parte de su autoridad, permitiendo que otros controlaran su patio dimensional incompleto. En cuanto al patio de Quietus, era claramente el patio dimensional del dios de la destrucción. ¿Cuántos años han pasado desde que apareció? Fingió tener una larga historia e incluso hizo que otros pensaran que estaba en la cima del 10º nivel. Después de todo, ella habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar. El dios de la creación, este concepto era el misterio central del universo. Otros no lo creerían ni les revelarían este concepto. En este momento, era la mejor opción. Incluso Medusa no pudo evitar llamarlo experto cuando vio este método. Después de todo, el poder del dios de la destrucción que despierta en este momento podría ser demasiado débil, se va a dormir y no despertará por mucho tiempo, pero hay una existencia que está a cargo del poder, murmuró Medusa. Suavemente. Esto era una sospecha y no había evidencia concluyente, pero ella sentía que esta suposición definitivamente no era falsa. Naisera también la estaba mirando, sabiendo que definitivamente lo adivinaría. Sin embargo, esto no era nada importante. Lo importante era. Incluso si supieran que es falso, no lo revelarían. ¿Dios de la destrucción? ¿El dios de la creación? ¿Cómo pudo decir eso? Definitivamente se escondería como ella. Ha comenzado una nueva era. Naisera se rió entre dientes. Miró a Medusa y a los demás y comenzó a evolucionar hacia especies con gran interés. Después de todo, no había posibilidad, pero también fue muy interesante explorar el final de todo el Gran Dao. Walala. La nueva era estaba reemplazando rápidamente a la vieja. Pronto, mató a 3 jugadores y obtuvo suficiente experiencia. El primer lote de formas de vida de nivel 1 había comenzado a nacer y su raza había comenzado a solidificarse en el nivel 1. Esta persona era Milley. Hay que decir que la ventaja del primero en actuar es muy importante. Al mismo tiempo, aunque sus aptitudes de combate y cultivo no eran fuertes, tenía mucho talento para hacer evolucionar especies y calcular rutas de ramas evolutivas. Sin embargo, pronto descubrió que tal vez ni siquiera podría permitirse el lujo de elevar un rango 1. Anuncios de Put Future. Esto se debía a que estaba controlando una carrera. Cada minuto y cada segundo, el número de cambios era locamente de la unidad del billón para evolucionar y trascender. Este es solo el primer rango, esto es simplemente, es un pozo sin fondo. Su rostro estaba pálido. En este momento, Shuzi se sentó en el patio y observó a Medusa, Shiji y los demás jugar con gran entusiasmo.
Todavía eran especies en evolución y pronto alcanzarían al primer grupo de equipos de escalera. ¿Cuál es la diferencia entre una forma de vida ordinaria de rango 0 y una forma de vida de nivel Dios de rango 8 con el linaje espacial del arte misterioso de las 9 revoluciones? Shuzi dijo en voz baja. Debe haber una diferencia, pero la diferencia definitivamente no es grande. Después de todo, si uno fuera capaz de desarrollar un gen espacial en la primera etapa, es posible que solo pudiera desarrollar un gen espacial similar en la séptima etapa. Sin embargo, era posible tener más compatibilidad. Por ejemplo, podría modificar el gen espacial del misterioso arte de las 9 revoluciones y crear una poderosa línea de sangre que desafíe el cielo y que pueda controlar tanto el espacio como el tiempo. Esto era equivalente a un solo gen de linaje que contenía los talentos de 2 linajes. Sin embargo, fue extremadamente difícil obtener un linaje compuesto. En la actualidad, Shuzi había visto el linaje de los genes de toda la raza, lo que les daba habilidades compuestas, equipados con genes de radiación, la elasticidad de algo de hierro, la densidad de la porcelana. Después de todo, las células de toda la raza eran las células que Caroline había creado personalmente durante la creación de la era. Era muy tarde para lograr el tipo compuesto. Un mortal común y corriente solo puede desarrollar una línea de sangre única y está limitado por el nivel, es probable que los trascendentes desarrollen una línea de sangre de tipo compuesto. Shuzi respiró hondo. Me pregunto si la última reina de las colmenas podría usar una técnica similar para evolucionarla. Shuzi sintió que no sería exagerado decir que se trataba de un gran salto. Era simplemente demasiado cualitativo. Si las emperatrices Zerg anteriores no hubieran obtenido el linaje solidificado, era muy probable que hubieran comenzado a ser inferiores a él en términos del desarrollo de criaturas evolucionadas. Subcerebro, ¿qué piensas? Shuzi se paró frente a la ventana y miró la gran araña en el patio. Se sentó en un pequeño banco y trabajó duro. Cuanto más lo miraba, más le gustaba. Fue simplemente la herramienta Spider más poderosa de la historia. ¿Tipo híbrido? Una voz mecánica vino del subcerebro. De hecho, esta es una buena manera de mejorar la calidad de las 5 posiciones genéticas limitadas. La emperatriz Zerg en aquel entonces no se desarrolló en esta dirección, esto se debió a que la solidificación era de hecho algo que solo podía encontrarse pero no buscarse, no creas que es débil a los ojos de los demás, pero de hecho, es uno de los linajes extremadamente raros. Es solo que ella misma no lo notó. El subcerebro le dio una evaluación muy alta. Después de todo, la solidificación era para solidificar el nivel de línea sanguínea de energía de la próxima generación. Esto implicaba una ley de vida muy profunda. ¿Entonces la reina madre anterior ya no es tan buena como yo? Shuzi quedó atónito. Ese no es el caso, encontré otro camino. El subcerebro de los Zerg se mostró muy indiferente y solo respondió. No será más débil que este camino. El subcerebro Zerg no continuó. Shuzi frunció levemente el ceño. Ya que ella no está mejorando la calidad de los genes en su posición genética y está tomando el camino de los genes complejos, esa fue la ruta para aumentar el número, la sexta posición del gen. Tenía la sensación de haber captado vagamente algo. 1050 El verdadero secreto de la tribu de los insectos, la autoridad central del linaje de la tribu de los insectos. No creas que solidificar el linaje es simple, hay demasiadas cosas involucradas. Por ejemplo, si fueras una existencia de 10º grado, tu descendencia sería un cultivador de Dao de 9º grado. ¿Qué clase de concepto era ese? No importaba si solo heredó el primer gen de su raza, el tipo más débil del gen tipo 9, pero esto ya representaba que naturalmente había completado el camino al 100% de las leyes del tipo 9. Si fueras un cultivador de Dao de rango 9, el dios que diste a luz naturalmente habría completado el 100% del camino espacio-temporal de alta dimensión de rango 8. Había que saber por qué los Zergs eran tan poderosos. Fue precisamente porque su talento genético estaba relacionado con el tiempo que los Zergs estaban equipados con un camino 100% de alta dimensión del 8º rango desde el principio. Incluso podrían recorrer el camino evolutivo a una velocidad súper rápida. Desde esta perspectiva, el aparentemente anodino talento de línea de sangre solidificada, siempre que se pagara un precio enorme, naturalmente se convertiría en una carrera con un camino del 100% hacia el rango 9 u 8, era muy probable que entre las líneas de sangre descubiertas así. Hasta ahora, era solo superado por el linaje que más desafiaba el cielo, la raza de los insectos. Por supuesto, en términos de función, era bastante inútil.
La reina anterior, no pudo encontrar un talento como la solidificación, pero definitivamente había obtenido un talento similar, o incluso más de uno, o incluso algunos, ambos son posibles. Shuzi respiró hondo. Solo se había estado desarrollando durante un período de tiempo tan corto, pero ya había conocido a uno. La otra parte debe haber tenido un linaje similar hace mucho tiempo y se había embarcado en otro camino. El sexto gen recesivo, nunca lo había visto antes, sí, en aquel entonces, ella había obtenido una línea de sangre que podía abrir una posición genética, entonces podría explicarse, murmuró Shuzi. La posición genética del sexto linaje que abrió definitivamente sería aún más poderosa. Después de todo, no importa cuánto compliques tu línea sanguínea y mejores su calidad, solo puedes causar problemas en las 5 posiciones genéticas. Sin mencionar que no era necesario que apareciera un talento solidificado para que apareciera un gen de tipo compuesto. Era solo que era más difícil desarrollarlo debido a las limitaciones de las criaturas comunes, y la probabilidad de que apareciera era extremadamente baja. Las células de toda la raza eran un tipo compuesto de radiación, gravedad y linaje cerámico. El linaje espacial de la era primordial era un linaje único. Sin embargo, la fuerza de combate de los dos era en realidad más o menos la misma. Después de todo, el reino era uno de los linajes más fuertes, y uno solo era más fuerte que una combinación de ustedes. Estoy empezando a poder producirlo de manera constante, era un gen compuesto, pero aunque no era estable, aún podía producirse después de mucho tiempo. Ahora, con el sexto gen, en términos de especies evolucionadas, todavía no puedo comparar. Shuzi era muy consciente de sí mismo y estaba midiendo su propio poder de combate. Aunque el patio dimensional del dios de la creación también se había desarrollado a una etapa muy madura, e incluso podría considerarse que produjo la segunda versión principal, con el camino evolutivo de genes complejos, todavía no se podía comparar con la reina de la generación anterior. Madre. La razón por la que Shuzi se comparó con las emperatrices Zerg anteriores fue que ya era una civilización de nivel 9. Caroline y los demás rápidamente subieron al 10º escalón. En otras palabras, el 10º nivel ya no estaba fuera de su alcance. El 10º nivel era el reino supremo, quizás, podía ver la espalda de la última reina Zerg parada en la cima del universo, pero también significaba que podría tener que enfrentar algunas existencias aterradoras. Shuzi cerró los ojos, pero todavía había una sensación de urgencia en su corazón. Era innegable que era poderoso. Anuncios de Put Future. Era poderoso y desafiante al cielo. El territorio divino del abismo azul, las formas de vida basadas en hierro y todas las demás razas eran como sus hermanos pequeños. No estaban al mismo nivel. Pero cuanto más poderoso era, más se sentía un poco aturdido Shuzi. No sé qué pasó para causar su muerte, Shuzi respiró hondo. Parece que todavía es un gran misterio. Mi nivel de conocimiento es demasiado bajo. Debería haber otros factores en el poder de combate. Quizás cuando realmente alcance el nivel final, el papel de la vida en evolución no será tan importante. Al igual que esta reina araña, pertenecemos a la etapa inicial. Después de todo, la velocidad de desarrollo inicial de los Zerg es inimaginable. Cuando realmente llegue a la última etapa, se convertirá en el linaje de un hermano menor. Miró a Naisera y de repente tuvo esta idea inexplicable. Después de todo, la velocidad estaba equilibrada y Medusa era un buen ejemplo. En el juego tardío real, el desarrollo inicial debe ser muy lento. Pero pronto sacudió la cabeza y se rió. ¿Qué estaba pensando? Si el linaje de la raza de los insectos se considerara un linaje trascendente en la etapa inicial, ¿qué se consideraría una etapa tardía? La segunda nueva versión del patio de evolución dimensional le hizo sentir muchas emociones. Sin embargo, hablando de linajes complejos, puedes armar un gran escándalo al respecto. Shuzi murmuró suavemente mientras miraba el patio dimensional. Por ejemplo, puedo combinar el linaje espacial del arte misterioso de las 9 revoluciones y mejorarlo en un linaje compuesto, obtendré en secreto el linaje del territorio divino Abyssal Blue y le agregaré su linaje temporal. Pensaré en una manera de componer la base original. Time Mass Space, la nueva versión del misterioso arte de las 9 revoluciones, el legendario linaje del tiempo y el espacio. Shuzi todavía fantaseaba con las cosas hermosas cuando fue interrumpido por el subcerebro Zerg. Solo leyes y líneas de sangre similares pueden formar fácilmente una línea de sangre compuesta, por ejemplo, viento, fuego, truenos, relámpagos. Para formar una línea de sangre elemental compuesta, por ejemplo, es más fácil superponer 2 cultivadores físicos para fortalecer la línea de sangre. Shuzi también reaccionó.
Pero todavía sentía que el futuro era brillante, después de todo, podría mejorar la calidad. Una posición genética equivalía a ocupar dos. De repente pensó en la era de la creación de Medusa. Esas caóticas criaturas innatas también eran el compuesto de muchas líneas de sangre. Eran las leyes superiores, formadas por varias leyes inferiores. Quizás esto también lo sea. Señal de algo. Shuzi respiró hondo. De repente pensó en el preludio del Gran Dao, que también era una división de las leyes. Si sus 5 líneas de sangre fueran líneas de sangre compuestas, ¿cuáles serían? Era equivalente a 10 genes. Este techo mágico se había elevado de repente. He fusionado 5 líneas de sangre en mis genes. ¿Qué tan poderoso es esto? La expresión de Shuzi, sin embargo, era muy extraña. Pero, a la hora de entrenar me temo que sería muchas veces más difícil. Sin embargo, Shuzi sintió que estaba pensando demasiado. Usar formas de vida de alto nivel para reproducirse era simplemente un pozo sin fondo. Un linaje complejo era diferente de un linaje único. Era una ruta evolutiva con la que solo los ricos podían jugar. Sin mencionar otras cosas, incluso si fuera solo una criatura de nivel 1, ¿quién podría resistirlo si solo fuera una criatura trascendente que tuviera una línea de sangre compleja después de sufrir una serie de evoluciones locas en la unidad de billones y evolucionar durante decenas de millones de años? Además, el rango 1 no era considerado un ser trascendente. Después de gastar innumerables recursos, tirar dinero locamente, investigar e invertir, poder crear uno ya se consideraba afortunado. Un lugar donde se tira dinero sin motivo, ha vuelto a aumentar. Shuzi se rascó la cabeza y miró a Naisera en el patio. De repente sintió que no era asunto suyo. Cuando se trataba de dinero, Naisera pensaba ella misma una manera. Daría a luz como loca y se secaría, y también encontraría formas de encontrar fondos y fondos. Lo que tenía que hacer era muy sencillo. Todo lo que tenía que hacer era acostarse y descansar. Anuncios de Put Future. Bien, hablando de genes, ¿cuándo podré tener la autoridad para modificar y evolucionar los genes Zerg de mi raza? Preguntó de repente Shuzi. Esta vez, el subcerebro Zerg de repente se quedó en silencio. Parece que ya lo han notado. Shuzi se rió. Por supuesto que lo he notado. El linaje de los Zerg se puede modificar y evolucionar. Una raza ordinaria definitivamente no tendría la capacidad de modificar y evolucionar su primer gen nativo, nacieron con lo que eran. Para ellos, cualquier gen existente no podría evolucionar. Pero los Zergs eran diferentes. Dado que podría evolucionar y evolucionar todo tipo de líneas de sangre, ¿por qué no podría evolucionar la propia línea de sangre de los Zerg? Shuzi no lo entendía antes, pero ahora había notado algo. Aunque el linaje Zerg estaba en el 6º rango genético, todavía era un linaje compuesto. El escudo protector formado por la suerte de los Zerg, la aceleración del tiempo, la puerta secreta genética del control absoluto. Tenía un conjunto completo de funciones. XT. También había una colmena central que lo gobernaba todo. Definitivamente no era tan poderoso como al principio. Al principio, probablemente solo tenía un talento de línea de sangre de vida evolucionada. Aunque desafió el cielo, definitivamente no fue demasiado sobresaliente. Puede que solo sea un poco más fuerte que la línea de sangre que detiene el tiempo en el territorio divino Azure. Era probable que generaciones de emperatrices Zerg hubieran evolucionado y evolucionado como otras especies, evolucionando sus propios linajes para alcanzar tal nivel. Los Zerg no solo pueden evolucionar y evolucionar hacia otras razas, sino que también pueden evolucionar sus propios genes de línea sanguínea. Eso era lo más importante. También fue por eso que pudo alcanzar una altura tan inhumana. Los otros linajes están simplemente separados por más de 10 dimensiones. Las líneas de sangre se han actualizado, se han filtrado y se han perfeccionado constantemente una y otra vez, razón por la cual pueden convertirse en un viejo Bangtan maduro y estable. Murmuró Shuzi. Shuzi sintió que una vez más había comprendido algunos de los antecedentes de la tribu de los insectos y la fuente de su poder. Parecía que a medida que se hacía más fuerte no había necesidad de que el subcerebro Zerg dijera nada, ni nunca había dicho nada. Ya había comenzado a comprender los principios detrás de todos los detalles de los Zerg. Al final, no había secretos en sus ojos. ¿Cuándo podré captar el poder central? Preguntó Shuzi. Autoridad central del linaje involucrada, consultoría. El subcerebro insectoide respondió fríamente. Emperatriz Zerg, gen del linaje Zerg, es la autoridad suprema más crucial. Si hay el más mínimo error, destruirá toda nuestra acumulación. Para poseer completamente la autoridad central modificada, debemos avanzar hasta cierto nivel. ¿Hasta cierto punto?
¿Era un nivel 10? ¿O algo más? Preguntó Shuzi. Sin embargo, el subcerebro no respondió, como se esperaba. Todavía no tenía la autoridad central para evolucionar y modificar los genes de su raza. Solo estaba pidiendo confirmar. No tenía ninguna intención de buscar la muerte. No estaba nada orgulloso ni alardeaba. Tenía el tipo de actitud que le hacía sentir como si estuviera volando el cielo. Al contrario, sentía que todavía era demasiado débil y que su nivel era demasiado bajo. Si realmente hiciera esto por sí mismo, colapsaría y algunas funciones principales se perderían directamente, ni siquiera tenía un lugar para llorar. A través de un proceso evolutivo extremadamente complicado, innumerables rutas evolutivas se apilaron unas sobre otras y se comprimieron en una sola posición genética. ¿Qué tipo de medio técnico era este? Este método era demasiado avanzado. Shuzi sintió que era como un libro celestial cuando lo leyó ahora. Sin embargo, el rostro de Shuzi se iluminó ligeramente. En el futuro, no me será imposible modificar y actualizar los genes de mi raza, dijo. Transformar la raza de los insectos en la raza más fuerte. Después de todo, todavía tenía que tener sueños. ¿Y si se hicieran realidad?